Los chilenos y Latinoamérica ven con admiración El Salvador. Lo pudimos conocer en terreno. Estas son las palabras del diputado republicano Cristian Araya. Estamos hablando de Chile, mis amigos. Los chilenos tampoco son ajenos al gran problema que tenemos en toda Hispanoamérica sobre la inseguridad. Yo te voy a leer un par de comentarios que han hecho en este video, en esta charla que tuvo el diputado en Chile. Ahora lo vamos a compartir con ustedes. Mira, fue una guerra contra el crimen y aquellos que se la pasan pidiendo derechos humanos para los criminales de SECOT son los que quieren que el crimen siga. Se les quiere mucho, hermanos chilenos, y gracias por hablar la verdad sobre cómo vamos para adelante con un nuevo país. Gracias a Dios y nuestro presidente Bukele. Mi presidente Bukele dijo en una entrevista que sí tiene miedo a morir, pero tiene más miedo a dejar un mal legado. Palabras sabias. También dijo que como país no estamos donde quisiéramos, pero estamos en el camino correcto. Viva mi presidente, gran héroe nacional, ganador de todos los mayores galardones otorgados por cualquier institución del mundo. El diputado Araya está clarísimo en cuanto a nuestra nueva realidad de Chile y de nuestra visión de país. Gracias por todo. Y así sigue, gracias, Dios bendiga a nuestro presidente Bukele. Aquí también se meten con México y Colombia. Muchos países como Colombia y México pareciera que no les importa la vida de los ciudadanos comunes. Felicito a los chilenos del gobierno por intentar cuidar, proteger la vida de los chilenos. Soy salvadoreño y yo no viví las maras en El Salvador. Yo vivo en Nueva York, Estados Unidos, desde 1988 y fui víctima de la mara en Estados Unidos. Muchos han sido víctimas aquí. Un chico ecuatoriano fue cortado con machete en Brentwood, Nueva York. Junto a él, 3 otros chicos y 2 chicas. En total fueron 10 víctimas. Mi respeto para países como Chile, Argentina, que siendo tan desarrollados y grandes, nos admiren a un pueblo como El Salvador que trata de salir de las cenizas. La mayoría de todos los comentarios son de salvadoreños, también chilenos, que por lo visto están muy desconformes con la gestión en el tema de seguridad, como todos nuestros países, que yo creo que es uno de los graves problemas que tenemos, tanto la inseguridad como la economía, el trabajo, ¿no? Y la educación y toda esta polarización que estamos teniendo en nuestros países. Sin embargo, hay uno solo, que es El Salvador, que tiene la aprobación, el presidente Bukele, de más del 80%. Yo creo que hay pocos países así, quizás Uruguay arriba del 60% y muy poco más. Yo creo que muchos de los que están aquí detrás de la pantalla seguramente tendrá o tuvo algún problema de inseguridad, ¿no? Y lo que pretende en su país es vivir con tranquilidad, poder salir a la calle sin que lo roben, sin que esté pendiente de que cuando va hablando por teléfono no venga alguien y se lo manotee. Es lo primordial, la seguridad, la tranquilidad de poder caminar por tus calles. Porque no solo es eso, sino es que la mayoría estamos cansados de que no solo nos roben los delincuentes, sino que también el Estado nos revienten a impuestos. Cada vez son más y más impuestos. Cada vez la vida se ha tornado más difícil. Tenemos unos problemas con nuestros jóvenes tremendos. Nuestros jóvenes, los que están realmente y pueden capacitados, se van de nuestros países. ¿Y a dónde van? A los países ricos, ¿no? Supuestamente ricos como Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia. Y esos países son los que se favorecen con la emigración de nuestros jóvenes capacitados. Y el que no está capacitado, aunque sea, va a otro país y va a trabajar de lo que sea en cualquier trabajo y va a ganar para vivir y llegar a fin de mes, porque al fin y al cabo es lo que queremos todos. Todos queremos tener una vida digna, tranquila, llegar a fin de mes tranquilo, no queremos más. ¿Y por qué estamos así en Hispanoamérica? ¿Por qué? ¿Y por qué seguimos siendo necios y cuando quieren o cuando aparece un presidente que quiere terminar con el tema de la inseguridad, ya no, saltan las alarmas y salimos con cualquier cosa? Tienen el ejemplo de Bukele y por más que digan que no y que El Salvador solo son 7 millones de habitantes, un territorio muy pequeño y eso es fácil de arreglar, sí. También son más escasos los recursos. Países enormes
como México, Brasil, Argentina, tienen los recursos, pero parece que no tuvieran las ganas, los políticos, la voluntad de terminar con eso, de terminar con la inseguridad. Un trato muy tibio se le da a los delincuentes, muy tibio, muy edulcorado. La mano dura parece que en Hispanoamérica cuesta implementarla, ¿no? Bueno, dejémonos de tanta cháchara, vamos directo a lo que tiene que decir este diputado sobre su visita en El Salvador y lo que plantea para Chile. A ver qué dice. Vamos con él. Bien, y ya estamos con nuestro invitado que ha estado en el ojo de la contingencia, el diputado Cristian Araya, diputado del Partido Republicano. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, pero por algo bueno. Por algo bueno. Sí, no, en el ojo. Aclaremos. No neguemos, diputado, que le gusta estar en el ojo del huracán. Pero por cosas buenas, por cosas buenas. Oye, y fue esta experiencia, este viaje a El Salvador, una visita en particular a las cárceles. Hemos visto cómo el modelo Bukele se ha transformado en una especie de referente en materia de seguridad en Latinoamérica, y tiene efectos bastante impresionantes, como por ejemplo que en Chile ya es la figura internacional mejor evaluada. ¿Cómo es la situación en El Salvador? Mira, cuando Latinoamérica y un país como Chile viven presos de una crisis de seguridad, cuando hoy cada 100.000 chilenos son 6 asesinados, antes eran 4,5 e incluso antes eran menos de 3. Obviamente vivimos una situación que nunca antes habíamos visto ni sufrido como país. Y obviamente en esta angustia muchos vemos con interés lo que están logrando otros países mucho más peligrosos, países que lo sufrieron muchísimo más este flagelo, como es el caso de El Salvador. El Salvador llegó a 105 muertes por cada 100.000 habitantes. 105. Hoy en Chile es cercano al 6. Esa es la realidad. O sea, claro, se pueden dimensionar la gravedad de lo que llegó a vivir El Salvador, y que es posible en muy poco tiempo dar vuelta el resultado. O sea, cuando hablamos de enfrentar el crimen organizado, enfrentar la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo, bueno, hay un país que ha demostrado que se puede dar vuelta la tendencia, y ese es El Salvador, y por eso junto a José Antonio Kast, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, el general de Carabineros en retiro, Enrique Basaletti, y Cristian Valenzuela, fuimos a El Salvador, conocimos la experiencia de primera fuente, estuvimos con el ministro de Seguridad y Justicia, con el ministro de Defensa, con el jefe de la policía, y visitamos distintos lugares, entre ellos la Academia de Policía y también el CECOT, que es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, esta mega cárcel construida por el presidente Bukele. Pudimos conocer mucho más en profundidad cómo ha funcionado, cómo han enfrentado este problema, y creo que es una experiencia tremendamente enriquecedora para poder rescatar mucho de lo que ahí se ha hecho y poder ver cómo implementar algunas cosas en Chile. Obviamente tenemos diferencias importantes en institucionalidad, en la gravedad y en las características de la crisis de seguridad que vive nuestro país, pero evidentemente hay que ver a quienes lo están haciendo bien. Y hoy, si la inmensa mayoría de los chilenos ve con admiración lo que está ocurriendo en El Salvador, al igual que toda Latinoamérica, porque esto es absolutamente transversal, toda Latinoamérica está viendo con mucho interés lo que se está haciendo en El Salvador, bueno, tuvimos la oportunidad y fuimos junto a José Antonio Kast. Sí, y muchos de los candidatos a las presidencias, porque hay muchas elecciones en nuestros países, se aprovechan de esto, de Bukele, aprovecharse de lo que está haciendo Bukele. Para conocer en vivo y en directo qué es lo que ahí se hizo. ¿Cuál es, en estas conversaciones que pudieron tener, cuáles fueron las apreciaciones desde El Salvador de cómo se permitió que avanzara el crimen organizado, y que para tener que llegar a medidas tan radicales fue porque todo esto no se paró a tiempo y fueron años de avance? ¿Cómo miran ellos, en el fondo, en forma de aprendizaje para nosotros, de lo rápido que esto puede avanzar y penetrar dentro de una sociedad? Sí, en el caso específico de El Salvador, ellos tuvieron hasta comienzos de los 90, vivieron durante más de 12 años una guerra civil, claro, una confrontación muy, muy, muy violenta, que generó un desplazamiento de mucha gente a distintos países, entre ellos Estados Unidos. Y en California se conformaron las maras malas, porque aquí vamos a hacer la distinción,
aquí las maras, estos grupos Son como pandilleros, pandillas estos que se grupos llaman pandilleros, maras en que se llaman El Salvador. de Sí, distintas, claro, de pero distintas si termina denominaciones. con ese es malo, pero la Mara Eso. es la buena. Claro. Pero estos grupos pandilleros que se organizaron y que finalmente Estados Unidos deporta. Y hace deportaciones masivas de estas bandas criminales y llegan a El Salvador con un estado muy débil y finalmente logran el control. Zonas muy grandes del Salvador eran controladas bajo un régimen del terror por estos grupos que tenían sus propios códigos, tenían una estructura donde cada nivel tenía ciertas funciones, tenían un directorio para la toma de decisiones, o sea, era una cuestión perfectamente organizada, donde los homeboy, que eran como el soldado, el que ya era parte de esta organización, tenía que cumplir ciertos requisitos, regirse por un código de conducta. Aquel no era ya quien entraba a una mara no podía salir, o sea, eso le costaba la vida. Cualquier aporte a la policía le costaba la vida. Tenía que regirse por este código de comportamiento, que lo que incluía, entre otras cosas, el asesinar. O sea, era parte de las condiciones para poder ingresar, era matar a otra persona. O sea, eso es un poco lo que se estaba viviendo, con un Estado que retrocede, y que en distintos esfuerzos trataron de hacer frente. Incluso hubo una política de mano dura y después de súper dura. El tema de mano dura y súper dura, sí. Usted en su país, a ver si le pasa como nos pasaba a nosotros, en este caso en Uruguay, seguramente Argentina y Chile son parecidos. Usted iba al estadio a ver un partido de fútbol y cuando entraba la policía, todo el mundo le pitaba y le insultaba. Cuando entran los árbitros, todos los insultan y le pitan. Todo lo que sea autoridad es aborrecida. No lo entiendo. Yo cuando iba al estadio con todos mis amigos, con toda la gente que íbamos, ninguno de nosotros se nos ocurría, pero siempre había un pequeño puñado de ahí que les pitaban a ellos, a la policía. ¿Qué pensaban que iban a hacer los policías ahí? ¿A dar palos nada más? ¿Que va el policía a dar palos por gusto? Yo de verdad que no entiendo la sociedad nuestra en la que vivimos y siguen iguales. Pero no bien pensada, no bien planificada y sobre todo no con una decisión real. Porque muchas veces uno habla de la mano dura y que suena muy cliché y que claro, todo el mundo lo aplaude. Pero cuando que se dan las condiciones, con el caso del presidente Bukele, se dan las condiciones de tener un equipo que está decidido, cuando tienes al jefe de la policía, al jefe de las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa, ministro del Interior y un presidente que lo respalda 100%, es posible avanzar. Entonces creo que hay un trabajo en conjunto de planificación, de identificación de los criminales de estas bandas. Son más de 100.000 miembros de las maras. Ya se han detenido a 70.000, lo que obviamente generó una cuestión inaudita, una cuestión que obviamente genera la admiración de todos, que es restituir el orden. Hoy se puede caminar por El Salvador, se puede caminar por San Salvador en la noche. Estuve en la plaza de Armas y era, en el fondo, un lugar donde había niños. O sea, lo que me llamó la atención fue que había niños tan tarde. O sea, esa es la preocupación. Pero antes era un lugar que no podía entrar ni la policía. Entonces, es un cambio sideral y muy poco tiempo. Y eso es, sobre todo nos decían, esto es planificación, un buen trabajo de inteligencia, que ahí tenemos que poner mucho ojo, pero una decisión de ir contra viento y marea, contra la crítica y contra toda la red de protección que pulula en los tribunales, en el Poder Judicial, pero también en el Congreso, y poder hacerle frente. Porque no solo eran las maras, sino toda esta red, en el fondo con una mezcla de corrupción, pero también de esta simpatía ideológica de la izquierda salvadoreña, de buscar excusas, legitimarlo. O sea, tenemos el mismo escenario, de que hay un grupo de gente que actúa en defensa de estas organizaciones de forma indirecta, por simpatía, porque buscan explicaciones sociológicas al fenómeno delictual, etc. Bueno, hacerle frente con decisión y los resultados están a la vista. Y hay una pregunta respecto a Bukele mismo. No sé si pudieron como conversar con gente relacionada, pero ¿cuál es el origen político de Bukele? Porque él se autodenominó antes de la presidencia, hecho como una persona de izquierda, pero que rompe como el esquema tradicional de la izquierda que conocemos hasta ahora, y hoy día está en una mezcolanza como desideologizada, ¿cómo lo vieron ustedes? Mira, yo creo que al presidente Bukele hay que ponerlo desde la lógica de un pragmatismo absoluto.
O sea, Ya. aquello que es bueno para El Salvador es aquello que adhiere. Uno podría decir que todas las medidas a nivel económico, a nivel de políticas públicas, tienden hacia lo que nosotros denominamos derecha. O sea, nadie podría cuestionar eso. Un poco lo que nos decía, mira, si el presidente Bukele se ponía la etiqueta de izquierda, dijo, voy a echar a la derecha, y si me pongo la derecha, me voy a echar a la izquierda. Entonces dijo, ¿sabes qué? Aquí ni izquierda ni derecha. Un poco, tal vez muy pragmático, alejado a nuestras características políticas en términos de cómo funciona un poco el sistema político, pero evidentemente él no es una persona de izquierdas, no es un hombre ideologizado, sino aquí es un tipo que dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo se ordena este país saca adelante El Salvador? Cuando tienes más de 2 millones de salvadoreños repartidos por el mundo, una población de 6 millones, hay 2 más afuera de El Salvador porque tuvieron que huir, por la peligrosidad y por la pobreza. Bueno, dijo, ¿sabes qué? Restituyendo el orden. Lo primero es restituir el orden, y eso es lo primero que hizo. Después, abrir la economía y traer inversión. Y por eso ha tenido una política muy pragmática, tanto con Estados Unidos como con China. Ha logrado que el gobierno chino invierta en infraestructura. Por ejemplo, visitamos la biblioteca. Eso te iba a preguntar, O sea, la biblioteca fue un fenómeno. un fenómeno. Fue una inversión china, efectivamente, pero fue un fenómeno enorme de infraestructura, literatura, en el fondo cultura para O sea, el pueblo y es salvadoreño. una señal muy potente de que el país progresa, de que se puede invertir. Tú cuando llegas a El Salvador, o sea, ves que hay obras en construcción donde Totalmente. Cuando fui a El Salvador, va a ser la 4ª vez que vaya ahora en mayo para la asunción del presidente. Hay obras por todos lados, de verdad. Pero el tema de la biblioteca que lo mencionaba, que fue el dinero lo puso los chinos. Usted entra al aeropuerto también y si presta atención, ustedes salvadoreños que van ahí, si prestan atención, por ejemplo, a las escaleras mecánicas, verán que están todas en letras chinas, ¿no? Ahora también con Estados Unidos, como decía aquí el diputado, porque él es pragmático, no se casa con ninguno. Dinero de China, dinero de Estados Unidos, con el tema de Google, que han inaugurado hace poco ese edificio. Y claro, el hombre no está para con estas ideologías de izquierda, de derecha, no, él tiene que sacar a su país adelante. Y ya está. Punto, eso es lo que tiene que hacer, dejarse de pensar en estas ideologías que no llevan adelante a nada. Lo único que llevan es a fraccionar la sociedad. Vamos, seguimos. el mismo aeropuerto se está modificando para atraer turismo. Solo en Semana Santa nos comentaban que visitaron adicional a lo normal 186.000 personas adicionales desde otros países, lo que claramente es una señal de confianza. Pretenden instalarse como la capital del surf. O sea, hay toda una apuesta por traer inversión, por traer turistas, por abrirse al mundo, y pasando de ser el país más peligroso de Latinoamérica a ser el país más seguro. Y eso, evidentemente, detrás del orden viene la inversión. O sea, no hay ningún país en el mundo que logre el desarrollo y logre crecer económicamente si no es ordenado. Hay distintos regímenes políticos, hay distintas tendencias, pero todos coinciden en un solo factor, que es el orden. Y con el orden, lo demás viene por añadidura, y también con una apuesta, comillas, bien agresiva de traer la inversión, de apostar, por ejemplo, por alternativas económicas como el Bitcoin, que es una cuestión revolucionaria, por atreverse a hacer ese paso más allá. Realmente es muy notable lo que está ocurriendo en El Salvador, y que da esperanza sobre todo para Latinoamérica, que está sufriendo tanto con la delincuencia. O sea, ¿es posible ganarle al crimen? Sí, es posible. Y en El Salvador tenemos un ejemplo. Oye, y un poco en la misma línea, súper interesante cómo han estado posicionando el tema de la inversión. El Salvador desde la perspectiva del turismo. Me imagino que tú pudiste ver o conversar un poco cómo en el fondo este orden, una forma de generar inversión es que... Cuando mencionó aquí el diputado el tema del surf, que ahora mismo es donde están haciendo el campeonato mundial, en la playa del Tunco, que ahí estuve. Si usted va ahí, lo menos que va a haber son salvadoreños. Bueno, los negocios sí, los llevan los salvadoreños, alguno que otro hay, pero va a haber, ese sitio está lleno de extranjeros, ¿eh? Y con el que hablé, con el señor que dueño de un restaurante que me invitó, te mando un saludo, si me estás mirando, no le gusta que lo mencione, pero bueno, te portaste muy bien conmigo. Nos decía, la mayoría de los surfistas vienen de Brasil. Y yo pensaba que venían de Europa o de Estados Unidos, no, brasileros eran.
que la gente esté dispuesta a ir a El Salvador, cosa que hace unos años atrás era prácticamente imposible. Ahora, ¿cómo se ve ese panorama? Mira, están haciendo un trabajo... Siendo un país muy bonito. Sí, muy bonito, pero muy pobre, con poca infraestructura, claro, vial, con pocas condiciones. Yo creo que lo que están haciendo es entender... Bueno, yo qué sé, no diría tanto eso. Mira que yo me moví de sur a norte, de este a oeste, y hay carreteras que están bastante bien, hay algunas que obviamente hay pozos, pero nada que envidiarle al resto de América, está bastante bien. Lo que es lindo el país, porque tiene una diversidad increíble de paisajes, con esos volcanes, las playas, el agua de Pacífico calentita, es divino. Los lugares que fui a visitar son preciosos, la vegetación, lo verde. No, fui en épocas de lluvia, fui en épocas secas. Las épocas de lluvias, se ven los temporales que arrasan con todo. Pero eso tiene su encanto también, porque era por lo general en la tarde y noche. Aprovechabas la mañana y después al atardecer, a partir de las 3 de la tarde, que era matemático, caía la lluvia. Hay un temporal de noche que volaba todo, pero estaba bueno eso. Estaba lindo. La infraestructura, sí, no es la de primer mundo, pero está mejorando muchísimo, pero muchísimo. Las afueras de la capital de San Salvador no saben lo que es eso. Toda la red viaria que han construido. Es espectacular, se va para arriba. Entonces, por eso también mucha gente está invirtiendo ahora, porque los precios están, pero por las nubes. Está carísimo, por algo es, si está caro. De cara, sin vergüenza alguna, de cara a lo que hay que hacer, es traer la inversión. O sea, un país como El Salvador, país pequeño, con pocos recursos, bueno, lo primero que tiene que hacer es traer inversionistas, es dar las posibilidades para que el capital humano, de hecho estábamos justo allá cuando el presidente Bukele lanza una suerte de beca a más de 5.000 talentos, o sea, que ellos tengan doctorados, médicos, tipos de primera, bueno, serán bienvenidos, le vamos a dar la residencia. O sea, es una apuesta bien agresiva a lo que hay que hacer sin complejo. ¿Esas eran becas en las universidades de El Salvador? No, ¿Para extranjeros? Una residencia para que puedan para que puedan vivir en El Salvador. O sea, en el fondo está buscando talento, está buscando de cómo sacar a El Salvador adelante y sabe que necesita potenciar con capital humano, necesita traer talento, necesita traer inversión, necesita demostrarle al mundo las condiciones que tiene. O sea, por ejemplo, ser la capital del surf. O sea, es una cuestión que puede traer mucha inversión, mucho turismo. Y está en esa apuesta. Es muy interesante también cómo la gente está muy agradecida del presidente Bukele. O sea, eso que uno ve a veces en redes sociales es cierto. Es cierto, uno habla con el taxista, con la persona que está vendiendo Y sobre todo el salvadoreño que vive en Estados Unidos y Canadá, sobre todo ellos, porque ellos estaban esperando este momento para invertir, porque esas personas, ese salvadoreño que se fue ya hace años, 50 años, en los años 70, 80, que ahora están en la edad de jubilarse, han logrado de tener un capital, y ellos lo que quieren hacer es jubilarse e irse a vivir a El Salvador. Pero claro, ellos tienen su capital, tienen ese dinero para invertir, pero en el momento que estaba antes, ni pensarlo. Irse a El Salvador para que lo limpiaran por nada, ni pensarlo. Y ahora lo pueden hacer. Por eso esa alegría. Por eso esa locura del salvadoreño que vive en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, con el presidente Bukele, porque han logrado de que puedan terminar sus últimos días tranquilamente en El Salvador, de poder volver a El Salvador y vivir dignamente, tranquilamente, con sus ahorros, y vivir como le hubieran gustado vivir siempre. En un local dicen, oye, ahora se puede salir a la calle. La gente antes, después de las 7 de la tarde, vivía en un régimen del terror. Había un toque de queda de facto. Y también desmentir un poco esta idea de que uno se imagina, oye, un estado de excepción con militares, con policiales. No vimos ningún checkpoint. No hay puestos en el fondo en las carreteras. Totalmente. Y ese es el grave problema que tenemos en nuestros países, que hablamos de los militares y ya nos estamos recordando la dictadura militar. Cuando estuve ahí en El Salvador, veía militares, yo los veía, los militares en todas las esquinas de San Salvador capital, ¿no? Veía un montón de militares caminando en conjunto por todos esos pueblos del interior de El Salvador, haciendo dedo para que los lleven en las camionetas, en las pickups, porque pasaba la gente civil como tú y yo, pasaba por ahí conduciendo y los llevaban a los militares, lo arrimaban al puesto
que tenían que ir. Los veías por todos lados, pero como dice él, no había un checkpoint que te pararan. A mí no me pararon en ningún lado, pero los veías ahí. Te daba la seguridad porque caminabas por ciertos lugares que podría darte un poco de miedo porque la infraestructura, el sitio, esos edificios que lo veías medio ahí abandonados, y me meto acá y aquí me la dan. Y ellos estaban por ahí, cuidando todo. Y a mí me da un poco de seguridad, claro que sí. Porque el estado de excepción en una primera etapa tuvo un despliegue importante de Fuerzas Armadas y de las policías, pero hoy apunta mucho más al enfrentamiento directo a las maras. Entonces, la lógica es muy distinta a lo que uno puede suponer. Hoy El Salvador es una posibilidad para poder visitar. O sea, yo había estado en Costa Rica, he estado en Panamá. Perfectamente El Salvador va a poder ser un lugar más que goza con un clima privilegiado, muy caluroso, y va a ser una alternativa segura. Y una última pregunta, estamos conversando con el diputado Cristian Araya a propósito de su visita junto a José Antonio Kast, Arturo Esquella, Cristian Valenzuela y el ex general Basaletti. Y general en retiro. General en retiro, no dejan ¿verdad? de ser general. Ah, mira, interesante. Bueno, claro, hay General en retiro. grandes distinciones. Y fueron a la cárcel. El SECOT. ¿Cómo es la cárcel misma? ¿Qué impresión le quedó? Sí, mira, el SECOT es el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Se entiende que estas bandas de crimen organizado atentan contra el Estado y se crea el SECOT. El SECOT es una mega cárcel. Hoy al interior pasan varias cosas. Uno tiene anillos de seguridad que demuestran que ahí no van a salir. O sea, no hay forma de escaparse. O sea, eso es lo primero. Tiene un régimen muy estricto, muy estricto, donde los criminales, los terroristas que están al interior salen media hora a hacer un poco de ejercicio, media hora al día. Tienen un régimen en el fondo donde no tienen ningún privilegio, ni visita, ni nada de ese tipo. Y básicamente tampoco hay condiciones ni tratos especiales. O sea, el que era el jefe de la banda con están todos en las mismas condiciones, ni tampoco están segmentados por la pertenencia a la MS-13 o a la 18, etc. O sea, aquí todos por igual. Todos con el mismo uniforme, todos rapados de la misma forma y todos reciben el mismo trato. Punto. Entonces, es una lógica de administración penitenciaria distinta, es una lógica de un control del Estado, es una lógica también de darle un mensaje a los criminales y a esos jóvenes que pueden estar pensando en el camino delictual. Decirles que el optar por ser parte de estas pandillas los va a llevar sí o sí a vivir el resto de sus días en la cárcel. Por tanto, es una cuestión que también transmite un mensaje muy potente para disuadir a los criminales. Este control total evita que puedan seguir operando. O sea, porque antes era un lugar, comillas, seguro de estar en la cárcel para seguir operando y mandando a matar. Claro. Hoy no lo pueden hacer, claro, hoy están incomunicados y evidentemente eso cambió absolutamente el funcionamiento. Cada criminal, cada terrorista preso dejó de funcionar. Antes era otro activo más en la cárcel, no más que operar desde un punto de vista, desde un lugar distinto. Hoy es muy distinto eso, ya que han incomunicado. Todas las audiencias son al interior de la cárcel, o sea, todo es por Zoom, tienen los hospitales adentro, o sea, salvo operaciones, no hay posibilidad que vean, en el fondo salgan de este recinto. Terminó. Muy bien. Me ha gustado. A ver si lo pueden implementar ahí en Chile. Venga, nos vemos en el próximo video. No molesto más. Chao, hasta la próxima.